Hola, hola, bienvenido, buenos días a todos. En esta oportunidad vamos a tratar el tema Leemos manifiestos, un tema muy interesante. En las actividades anteriores has profundizado sobre cómo nuestras manifestaciones culturales y su fusión con otras culturas, a partir de ello habrás identificado cómo esta mixtura cultural se expresa en nuestras manifestaciones culturales de la región, la comunidad y la familia. Seguramente como ciudadanos ejemplares que promueve el bienestar común, reflexionaste críticamente sobre la gran diversidad cultural que tenemos y que día a día debemos fortalecer con dignidad y compartir con respeto. Ahora, en esta actividad tendrás la oportunidad de conocer una nueva forma de comunicar tus ideas y compromisos a la sociedad mediante manifiestos, cuyas características, estructura y propósitos de uso descubriremos a partir de la lectura. Trabajaremos en el área de comunicación la semana 14, día 4, jueves 9 de julio del año 2020. Nuestra meta o propósito es leemos manifiestos para identificar sus características y conocer su fusión social con el fin de escribir uno posteriormente. ¿Qué necesitamos para poder trabajar? Textos en el manifiesto 1, manifiesto 2, hojas de reuso, lapiceros, lápices de colores y plumones. Asimismo, manifiestos. ¿Recuerdas cómo son? ¿Para qué crees tú que sirven? ¿Quiénes usan este tipo? Tenemos que responder a ello. Ahora, pues bien, los manifiestos son textos escritos que se emplean en la vida pública para comunicar de manera declarativa, es decir, una explicación clara, una decisión, opinión o posición frente a un hecho de interés social, y para explicar cómo se piensa proceder frente a ese hecho. En la actualidad también se utilizan de manera personal para tener claridad sobre cómo desenvolverse en la vida. El mundo se conduce a partir de muchos manifiestos. Tenemos aquí varios manifiestos de diferentes características. Responde para ello a las siguientes preguntas. ¿Estarán escritos por una sola persona? Los siguientes manifiestos que se te presentan. ¿Por qué piensas eso? Si es sí o no, ¿y por qué piensas eso? ¿Estarán dirigidos a una sola persona? ¿Y por qué crees eso? Son respuestas o hipótesis que tú te vas a plantear. Ahora te invito a leer los dos manifiestos. Para ello, considera las siguientes recomendaciones. Primero, lee el pequeño cuadro introductorio que está al inicio de cada texto para que tengas claridad de quiénes son los que escriben, a quiénes representan, a qué los motiva a escribir sus manifiestos. Número 2. Haz una primera lectura, es decir, identifica de qué trata cada manifiesto y a quiénes se están dirigiendo. Y la tercera, en una segunda lectura, profundiza sobre el contenido que presentan. Ánimo, lo harás muy bien. Para iniciar la actividad, hagamos el ejercicio de identificar algunos grandes y pequeños manifiestos para que tengas una idea de lo que se trata. Por ejemplo, la Declaración de la Independencia del Perú, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, son dos manifiestos de gran trascendencia para el país. Las organizaciones también tienen sus propios manifiestos. Otros son más personales, como expresiones de afecto y compromisos de una persona hacia su pareja, su trabajo, su nación o consigo mismo. El mundo se conduce a partir de muchos manifiestos. Ahora, si tienes periódicos pasados en casa, busca algunos manifiestos. Las grandes empresas como restaurantes, marcas de ropas y otras suelen publicarlas. Incluso algunas tienen una creativa presentación. A continuación, observa los textos Manifiesto 1 y Manifiesto 2 que se encuentran en la sección Recursos de esta plataforma
Mira cómo presentan la información u otros aspectos que consideres. Luego responde las siguientes preguntas. Observamos el manifiesto 1 y luego te presentamos el manifiesto 2. Pero a ello te preguntan, dentro de estos dos manifiestos, ¿estarán escritos para una sola persona? Primero habría que leer una vez, 2 veces, hasta 3, una tercera vez es la indicación que se te da. ¿Por qué piensas eso? La siguiente pregunta, ¿estarán dirigidos a una sola persona? ¿Y por qué crees eso? Muy bien. Efectivamente, cada texto que ha sido elaborado por un grupo de personas que tiene un mismo interés está dirigido a una gran colectividad. Ahora, antes de empezar la lectura de los textos, revisa nuevamente la meta de esta actividad. ¿Cuál es la meta? Leemos manifiestos. Este es nuestro propósito o nuestra meta. ¿Con qué propósito leeré los textos? 2. Diferencia entre manifiesto 1 y manifiesto 2. Similitudes. Cuando dice similitudes, ¿en qué se parece? ¿No? Luego, cuestiona cuál de ellos expresa con mayor compromiso sus declaraciones. Hay que analizar previamente estos manifiestos que se nos están presentando al momento de leer. Luego seguimos comprendiendo. Luego de haber leído ambos textos, vamos a reflexionar a partir de las siguientes indicaciones o preguntas y respondemos en la hoja de reuso o cuaderno. ¿Quiénes son los autores del manifiesto 1 y del manifiesto 2? Ahí claramente nos expresa quién es el autor del manifiesto 1 y manifiesto 2. Hay que responder. ¿En qué se diferencian los propósitos de estos textos? ¿Ambos manifiestos están dirigidos a un mismo público? Al parecer no, ¿no? Hay que justificar su respuesta. ¿De qué trata cada manifiesto? Cada manifiesto es diferente, ¿no? Y hay que expresar de qué trata el manifiesto 1 y de qué trata el manifiesto 2. ¿Tiene la misma estructura de presentación la información? Hay que explicarlo. Y por último, ¿con cuál de los manifiestos te identificas más? Y hay que sustentar el porqué. Recuerda, importantísimo, ¿no? Los manifiestos elaborados por un grupo son documentos consensuados por la totalidad de participantes que muestran interés y compromiso con diversos temas sociales, culturales, educativos, ambientales, entre otros, y esperan contribuir al bien común de la sociedad. Los manifiestos presentan y promueven ideas para aquellas personas que tienen los mismos intereses. Por ello, es un documento público, intencional. En el caso de los manifiestos personales, se escriben en función de los propósitos del individuo, para lo cual hay que profundizar en las propias convicciones sobre los temas que abarca el manifiesto, para presentarlas de manera declarativa. Son muy útiles porque permiten revisar periódicamente si estás actuando en la vida según como lo has escrito en tu manifiesto. Su estructura del manifiesto es variada, hay que recordar, pero todas presentan generalmente una introducción, una posición sobre los temas, es decir, sobre declaraciones, y también compromisos que deben ser coherentes con la posición que desarrollan. Por ejemplo, veamos algunos fragmentos del manifiesto 2. Ahora vamos a identificar en el manifiesto número 2 la introducción, que viene a ser de esta parte. Toda esta parte viene a ser la introducción. La posición empieza desde
donde dice medio ambiente, hasta toda esta parte, continúa hasta aquí, contaminante. Este viene a ser la posición que da el escritor del manifiesto. Y los compromisos viene a ser este de acá. Este viene a ser el compromiso. ¿No? Ahí está la estructura del manifiesto número 2. Asimismo, el lenguaje del manifiesto tiene que ser sencillo porque se dirige generalmente a una gran colectividad. También son textos que muestran honestidad. Por su presentación manifiestan convicciones y aseveraciones que rigen la vida del colectivo y sobre todo de sus integrantes. Cuenta con ideas sobre cómo son los manifiestos y cuál es su significatividad en la vida social. ¿Qué tendrías que tener en cuenta para elaborar un manifiesto? Con la siguiente lista de cotejo revisa tu respuesta. Características de un manifiesto. Marcamos sí y no. Mencioné los propósitos con los que se escriben los manifiestos. Indiqué cómo es su estructura. Es decir, tienes que saber identificar cuál es la estructura. Mencioné el tipo de contenido que se debe desarrollar para crearlos. Indiqué la importancia de la coherencia entre los aspectos que desarrolla. Mencioné qué tipo de lenguaje se utiliza. Finalmente, vamos a reflexionar pensando que hasta aquí hemos entendido y hemos llegado a entender cómo se lee un manifiesto a través de estas interrogantes. ¿Qué aprendí hoy sobre los manifiestos? ¿Qué dificultades se presentaron? ¿Cómo lo superaste? Muy bien, chicos. Después de haber respondido estas preguntas, asimismo, para el tema del día de mañana, también vamos a complementarlo con la primera parte de la planificación de la escritura de un manifiesto. Gracias, chicos.